Martín, la presentación del día de hoy lleva por título La persecución final. De acuerdo a lo que postula la escatología, según su interpretación, los eventos finales tomarán una dirección en particular y colocarán en el centro de la controversia a aquellos que determinen guardar los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, la iglesia, y después hace mención de una categoría o grupo de personas muy específico, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Posterior a esta aseveración, en Apocalipsis, este grupo peculiar es descrito como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. ¿Sí? Bien, pero ¿cómo sucederá esto? Hemos hecho una serie de presentaciones que abordan esta pregunta y que resumen este asunto. En esta ocasión, nuestra intención es ver distintos aspectos para así poder tener una visión más clara de cómo estos sucesos tendrán lugar o cómo es posible que dichos sucesos ocurran. Introduzcámonos en el tema, como de costumbre, sin más preámbulos. Existe una declaración de la pluma inspirada del libro Fundamentos de la Educación Cristiana que dice: cuando alcancemos el estándar que el Señor quiere que alcancemos, los mundanos consideran a los adventistas del séptimo día como extremistas, extraños, singulares y estrechos. Somos un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Martín, cuando algo o alguien se convierte en un espectáculo para el mundo, eso implica o supone cierta prominencia para el sujeto en cuestión, o no sería un espectáculo para el mundo, ¿correcto? Sí. Cuando se trata de ciertos eventos deportivos, el mundo actúa como un espectador. Bien, entonces, ¿qué llevará a estas personas a la prominencia? El mundo los considerará extremistas, extraños, singulares y estrechos. ¿Y cuán frecuentemente escuchamos esa palabra, extremistas, en los medios hoy en día? Hay otra declaración en Mensajes Selectos, tomo 2, página 444, la cual dice así: nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de atención, pero ocurrirá un cambio. Ahora se están dando los primeros pasos. El mundo cristiano ahora está dando los pasos que podrían ser necesariamente de relieve al pueblo que guarda los mandamientos. Por lo que incluso el mundo cristiano, de alguna manera u otra, centrará su atención en los adventistas del séptimo día. Cabe aclarar que estas series que producimos y estos diálogos que llevan a cabo no son para una audiencia exclusivamente adventista, ya que eso sería desconcertante. Ciertamente. Me gustaría más bien que estas producciones fueran un espectáculo para el mundo entero, y que todo el mundo venga al conocimiento de estos temas. Y también me gustaría que entendieran nuestra postura, porque como hemos dicho antes, no somos adventistas del séptimo día simplemente porque es algo que suena ostentoso y atractivo, sino más bien porque una vez que consideras la evidencia bíblica y pesas las opciones, encuentras motivos muy convincentes que te llevan a tomar dicha decisión. Así que tal vez sea necesario reconsiderar y cuestionar aquello en que creemos. Correcto. Bien, es un hecho que algo tiene que cambiar con respecto a la actualidad. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Y de qué manera? Ese es el tema que estaremos abordando. Hay otra declaración muy interesante que dice: vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales... Voy a hacer un paréntesis aquí. Quiero hacer nota que no estamos hablando únicamente de adventistas del séptimo día, sino también de aquellos que creen en la segunda venida de Cristo. Es decir, tienen cierta noción de que Cristo volverá en determinado momento, pero no se encuentran en ellos una urgencia. Ellos, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Ahora bien, ¿qué tipo de influencias tendrán los católicos para luchar contra la verdad? Tiene que existir cierta intervención gubernamental para poder ejercer esa influencia o poder, ¿no creen? Y eso es un tema que hemos tratado extensivamente en el pasado, y sucederá. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, pero conocidos para los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres
porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciará a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Algunas personas tal vez no comprendan del todo por qué observar o guardar un día se convierte en algo tan importante y a la vez un motivo de controversia. Hemos hablado muchas veces sobre este tema. ¿Quién instituyó el sábado? Dios. Dios mismo lo instituyó en Edén y ese mismo Dios dice claramente en las escrituras que su ley no cambia. Jesús mismo dijo, no penséis que he venido para cambiar la ley. Nada cambiará de la ley y Él es incluso el Señor del sábado, así que te dirá cómo deberías guardarlo. Sí. Muy bien. Ahora, el pueblo de Dios cobrará prominencia. ¿Por qué? Porque los adventistas tienen esta teología, que deben ser un pueblo apartado. Ahora, el concepto de separación en el mundo hoy no es un término muy bien aceptado. Inclusive, se nos ha dicho que la inclusión es lo que necesitamos en nuestra sociedad, la solidaridad. ¿Acaso no es eso lo que se predica hoy en día? Ser apartados es algo que va totalmente en contra de ese principio. En consecuencia, el gran conglomerado de iglesias que en algún momento protestaron y se separaron, ahora se han unido al movimiento ecuménico. Martín, ¿sabías que la Iglesia Católica realmente no forma parte del movimiento ecuménico? ¿Cómo así? Ya que al ellos ser la Iglesia Madre, el movimiento ecuménico está dirigido a las iglesias separadas, lo cual significa que hay un organismo que se ocupa de traer de vuelta a las iglesias separadas. Dicho organismo marcha al son del movimiento ecuménico. Ahora bien, si la Iglesia Católica fuera parte del movimiento ecuménico, para ellos sería como aceptar que están en el error y que necesitan ser traídos de vuelta al redil. Así que existen dos componentes, y el movimiento ecuménico ha sido pues creado para que las iglesias que en el pasado protestaron estén ahora en armonía con Roma. Ya veo. Es por eso que este sistema político y religioso asevera que no sufrirá la pérdida de ninguno de sus hijos. Cabe señalar que la Iglesia Adventista no forma parte oficialmente de dicho movimiento. Ahora bien, eso no significa que algunos elementos dentro de la iglesia pudieran estar contribuyendo a que los esfuerzos ecuménicos rindan fruto. Sin embargo, los adventistas del séptimo día no integran oficialmente este movimiento unificador. Y a algunas personas les resulta difícil creerlo, ya que ven distintas interacciones entre líderes de la Iglesia Adventista y la Iglesia Católica Romana, con sus distintos organismos internos. Eso, a su vez, los lleva a preguntarse, ¿acaso no son también los adventistas parte del movimiento ecuménico? Te diré, Martín, que la postura oficial de la organización es la que cuenta, no la que hacen algunos individuos. Así que, aun si se diera el caso de que ciertos individuos estén asociados o incluso participando de los esfuerzos antes descritos, eso no determina la posición oficial de la Iglesia Adventista. Correcto. Para aquellos que deseen entender este punto con mayor profundidad, les comparto lo que postula la página web oficial de la Iglesia, www.adventist.org. Ahí encontramos un artículo en esta página acerca del movimiento ecuménico, el cual está cuidadosamente y diplomáticamente escrito, para revelar claramente que existen ciertos asuntos que no encajan con la ideología de los adventistas del séptimo día. Por lo cual, la posición oficial de la Iglesia es no participar del movimiento, pero no significa que no entablaremos diálogos con ellos. Correcto. Y Walter, has mencionado que algunos individuos, y yo agregaría también instituciones pertenecientes a las organizaciones adventistas que pueden estar relacionadas con los esfuerzos ecuménicos. No hay una decisión eclesiástica que dicte que esta iglesia, como organismo, deba formar parte del movimiento ecuménico. Y eso precisamente es lo que nos lleva a concluir cuál es realmente la postura oficial de la organización, independientemente de las prácticas de algún individuo perteneciente a la iglesia, ¿ok? Ahora, habiendo dejado esto en claro,
Veamos cuál es la posición oficial de la Iglesia con respecto a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Este artículo redactado de una forma magistral, también lo podemos encontrar en la página oficial en inglés, adventist.org, dice así: los adventistas del séptimo día consideran que los hombres y mujeres son iguales ante los ojos de Dios. Rechazamos el fanatismo contra cualquier persona independientemente de su raza, nacionalidad o credo religioso. Y no cabe duda que así es, y es algo bueno y recto, porque al final de cuentas como individuos tenemos el derecho y la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, sobre todo en el plano moral. Aquí el asunto en cuestión es cuál es la posición de la Iglesia Adventista con respecto al catolicismo apostólico romano. Y aunque no son muy directos en este documento, ellos todavía dicen claramente que no se puede ignorar la historia de la Iglesia Católica Romana cuando se trata de la razón por la que el mundo los considera como ellos son. Y entre líneas, tú puedes leer que hay una clara separación cuando se trata de ideología. Así es. Por lo tanto, la posición oficial de la Iglesia es: los católicos y los adventistas no somos uno mismo. Es lo mismo que cuando empezaron. Así que si existieran individuos al interior de la Iglesia que decidan tener nexos con Roma, tal suceso no refleja la posición oficial adventista. Asimismo, no existe una decisión eclesiástica donde la Iglesia adventista, como organización, haya decidido renunciar a la doctrina que dicta que el sistema romano es el anticristo. Correcto.